8:06 en la Argentina. Saludos a los que se suman a la segunda hora del programa, a la gente que nos escucha en Metro Noticias en Orán, que nos ven en Tartagal Comunicaciones en el departamento San Martín, que nos siguen aquí a través de Salta Cable Color, en nuestro streaming, Radio 94.7 Salta, y a los que nos escuchan en la 94.7. Tenemos muchas opciones para que nos acompañen. Y muchas opciones de temperatura también, porque acá en la capital estamos con menos 0,7. Hoy vamos a tener una máxima de 16 grados y cielo nublado. Atenti si empezás a circular a esta hora porque hay neblina, y en el norte están con un poquito más de 5 también, con neblina a esta hora de la mañana. 18 va a ser la máxima para hoy. Perfecto. Subamos pasa que hay muchos números, y yo cuando hablamos de números los llamo directamente al ministro. Lo que me costó decir menos 0,7, no, es que le pido perdón al ministro ya. Damos muchos números y los llamemos directamente al ministro de Economía. Lo tenemos a Roberto Di Bassur, ministro de Economía y Servicios Públicos de la provincia de Salta, en línea. Ministro, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN. Hola José, ¿qué tal? Buen día. Buen día, gracias. Muy bien, gracias por atendernos. Estamos a punto de arrancar el 6º mes del año. Sí. Y hablando de números, ¿cómo estamos? ¿Con la provincia o con la economía en general? Con la provincia. La economía en general uno la ve muy compleja, complicada, difícil de entender a veces, y uno piensa, tratando de bajarlo a Salta, si es el mismo contexto. En el mismo contexto estamos, lógicamente. Hagamos un poquito de historia. La provincia 4 años equilibró sus cuentas, cerró 4 años con equilibrio fiscal, bajando la deuda en 177 millones, una provincia que logró encarar 2.114 obras los 4 años pasados, presentar todas sus cuentas generales, propiciando que se haga lo propio con todos los municipios de Salta, que presentaron por primera vez los 60 municipios las cuentas. Ahora lo estamos digitalizando, avanzando con la digitalización de rentas y un conjunto de cosas más. El año pasado hubo un cambio de gobierno al final. Ese cambio provocó algunas definiciones, un esquema de política ortodoxa. Recordemos, para los ciudadanos, que es la política ortodoxa, es la ortodoxia dentro de las escuelas de pensamiento de la economía, es menos estados, más mercado, básicamente. Obviamente las cuentas más ordenadas, pero va a que el Estado se retire más y a que aparezca más el mercado. Nosotros tenemos esa política ortodoxa y ese equilibrio fiscal que busca la nación. La ortodoxia te pide ajuste, suba de impuestos en algún caso, pero más que nada baja de gasto. Eso ha provocado que la nación argentina tome una política que en la jerga se determinó motosierra, freezer y licuadora. Esto sí. Que es la motosierra es cortar gasto, la licuadora es básicamente quitarle poder adquisitivo a la población, y el freezer es subir las tarifas. Entonces, ¿y en las provincias cómo se aplica eso? Bueno, básicamente a las provincias nosotros tenemos 2 o 3 cuentas grandes. La primera cuenta grande, que tiene que ver con la baja del poder adquisitivo del ciudadano en común, es que básicamente cae la recaudación impositiva porque hay menos actividad económica, fuertemente. Básicamente el IVA y ganancias, que son impuestos de todos los argentinos, digo que los recaudamos porque es de todos, los recaudamos a través de un sistema de coparticipación donde todos los argentinos vamos a un solo sistema, ponemos los recursos ahí y dividimos entre las provincias y la nación de parte de esos impuestos, básicamente IVA, ganancia y bienes personales. Esto es actividad económica pura. Cuando cae, obviamente cae esto, y a partir de ahí cada uno de las jurisdicciones tiene sus funciones. Es decir, la nación tiene la función de la defensa nacional, de hacer la ruta nacional, de propiciar energía para todo el país, etcétera. Las provincias tenemos básicamente, en algún caso concurrente con nación, como la parte educativa y de salud, pero con mucha presencia de que básicamente los recursos que tienen que ver con las escuelas y con los docentes, en algún caso concurrente, en otros no, y con los médicos, son los enfermeros y los hospitales, en algún caso concurrente y otros no, con nación, y después rutas provinciales y otras cosas, y los municipios básicamente cercanía al ciudadano, alumbrado, barrio de limpieza y algunas otras cosas. Digo, para hacerlo sencillo, esto es así. Eso ha caído y eso nos perjudicó a todo el sistema de gobierno, a los más de 2.000 municipios, a las 24 jurisdicciones y a la nación. En el caso nacional, lo compensó con suba de impuestos, básicamente el impuesto país,
y esto ha hecho que compense, pero en las jurisdicciones no ha pegado un poco más. No obstante, Salta es una provincia ordenada, una provincia que siempre mantiene el equilibrio, intenta hacerlo y básicamente en diálogo permanente y tomando decisiones cortas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, por ejemplo, en la parte salarial nos juntamos de manera regular y casi permanente, de una manera todo el gabinete con los representantes de los trabajadores. Ahora viene un aumento para este mes también, porque todos los meses lo hay, y lógicamente el 18 de junio tenemos nuevamente una nueva paritaria, pero se va a pagar ahora el sueldo, se paga aguinaldo dentro de 2 semanas más, y después a partir de ahí se resuelve la próxima paritaria, que ya tiene un piso de 9, se discute el incentivo docente en esa paritaria que ya se está discutiendo ahora. Si quiere le cuento un poquito sobre ese tema que me parece importante. Sí. Lo más importante que queremos saber es si la provincia puede afrontar el recurso del incentivo docente, ya que por lo visto Nación todavía ni noticias, ¿no?, del recurso de amparo que plantearon. Bueno, un poquito de historia, si me permiten. Hace 26 años que se paga el incentivo docente. Esto ha salido a través de una ley de financiamiento educativo. La Nación Argentina tomó la decisión en los comienzos de los 2000 de que la educación es esencial para el crecimiento del país, que la riqueza de las naciones no solamente está en sus recursos naturales, sino en el conocimiento de su pueblo, y que es política de Estado de todos los argentinos y nacional el financiamiento a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la investigación. A partir de ahí se decidió que el 6% del Producto Bruto iba a ser destinado a invertir en ese sentido, porque en los 90 se había pensado distinto, se había pensado que las provincias solamente cada uno se hacía cargo de su educación, cuando es una cuestión estratégica como nación, y a partir de ahí había sido que se habían cerrado las escuelas técnicas, se habían trasladado los colegios nacionales, etcétera, a las provincias. A partir de ahí, dentro de la gran cantidad de cosas que establecida en ese financiamiento del 6%, estaba el incentivo docente, que básicamente es un dinero que va a cada uno de los educadores de la Argentina, que oportunamente hubo un impuesto, que no sé si se acuerdan, que eran los combustibles, y a partir de ahí después quedó financiado siempre con presupuesto, y este año tiene presupuesto nacional, y bueno, en este caso nosotros entendemos que nuestros educadores tienen que tener ese incentivo, los salteños y los de toda la Argentina. En este caso, ¿qué sucedió? La Nación se corrió de eso y nuestros educadores dejaron de recibir su incentivo. Nosotros seguimos entendiendo que la riqueza de la Nación está en el conocimiento de su pueblo, y lo que aprenden y enseñan fundamentalmente son nuestros educadores, nuestros docentes. Por lo tanto nos tenemos que seguir formando, y tenemos que seguir formando a todo nuestro pueblo, y por lo tanto es necesario que no se corran. Por eso es que presentamos un amparo, por eso es que presentamos ante la Corte Suprema de la Nación, la ministra Fiori lo hizo, y a partir de ahí estamos esperando respuesta. ¿Qué estamos viendo? Que está lento, que estamos viendo que no se está resolviendo, y en el mientras tanto estamos viendo, el gobernador nos está sugiriendo también, porque está al tanto de todo esto, de que vamos avanzando en la negociación con los gremios y con los representantes de los docentes para ir encontrando alguna solución. En el mientras tanto la Nación responda, y nosotros esperamos que responda favorablemente, porque hace 26 años que llega en las cuentas de nuestros docentes ese recurso, lo que y no se puede esperar más. Ahora sí, nos cuesta mucho, por supuesto que sí, pero también hay una cuestión de justicia. Entonces bueno, obviamente en los momentos más difíciles más cerca vamos a estar. Los gremios lo que planteaban después de que celebraron la conformación de la mesa técnica para discutir justamente el fondo de incentivo docente es que se puede incluir dentro del salario de manera permanente, no que sea como un adicional, no sé si está bien dicho así, porque después se termina negociando justamente este punto y no se incluye como dentro del total. ¿Eso crees que puede en un futuro pensarse de otra manera? Recordemos que era un fondo nacional, sí, y que iba igual para todos los educadores argentinos, ¿no? O sea, con lo cual no estaba dentro del salario provincial en sí mismo, sino que se sumaba al salario provincial. Así funcionaba
y esperemos que siga funcionando así. Por lo tanto, es apresurado darte una respuesta con eso, porque tenemos toda la esperanza de que este incentivo vuelva, porque nos parece que los recursos, cuando no hablamos de recursos nacionales, nosotros somos la nación, nosotros entendamos que Salta es la nación argentina también. Por lo tanto, cuando decimos son recursos nacionales, por supuesto, y nuestros docentes son de la nación, por lo tanto, obviamente que le corresponde financiamiento para escuelas, financiamiento para escuelas técnicas, financiamiento para equipamiento, financiamiento para tecnología, financiamiento para reforzar el salario docente, financiamiento para transporte, para conectividad. Digo, nos parece fundamental, somos el 8º país en extensión del mundo, por lo tanto, obviamente que la conectividad es importante. Ahora, ministro, con eso, sí, con los datos, claro, con los anuncios que hizo el presidente de la Nación al campo, de sacar las retenciones, sacar el impuesto país, digo, se va a desfinanciar la nación y uno no ve que vayan a distribuir recursos al transporte de manera equitativa, o que vuelva el incentivo docente. Esa quizás sea la principal preocupación cuando escuchan este tipo de anuncios del presidente. Sí, de ahí a la realidad vamos a discutir, digo, pero a ver, pensemos una cosa, ¿no? De 8 billones que recauda por mes la nación, 6 se queda la nación y 2 van a la provincia, ¿no? O sea que entendamos que con esos 6... obviamente hay que invertir dentro del territorio nacional y necesariamente es un municipio o una provincia. Entonces, obviamente cuando nosotros decimos que queremos la ruta nacional 934 y se llama ruta nacional y encima no tenemos jurisdicción para meternos nosotros, es ruta nacional y es de vialidad nacional y para cada cosa, aunque sea trabajar sobre la banquina, tenemos que pedir autorización y lógicamente esos recursos están. Digo, no todo se puede hacer por mercado. Hay algunas cosas que sí, porque nosotros, por ejemplo, estamos empezando a asfaltar la ruta 27, que es una ruta en La Puna, y vamos a cobrar peaje a los camiones de gran porte que pasan por ahí, y lógicamente con ese peaje seguiremos asfaltando. Pero obviamente para el pueblo de ahí no, pero para las empresas sí, y para los que hacen negocio en nuestra tierra también. Pero lógicamente nosotros pensamos que eso sí lo puede pagar el mercado, pero alguna ruta dentro de nuestro paraje, de una provincia de 155.000 kilómetros cuadrados, no. A ver, un colegio en Luracatao tampoco, ¿no? Le retomo la pregunta de Janina, con el tema del incentivo. Si en junio no define Nación, digo la Corte Suprema, julio, la provincia, ¿podría hacerse cargo? En el propio junio también. En junio también. Pero déjeme decirle esto, el cómo es lo que estamos discutiendo. A ver, ¿y cómo sería eso? No, la verdad que estamos avanzando bastante bien en esto y compartimos que es necesario que decidamos nosotros. Ahora, si la pregunta de Janina, que es muy pertinente, es ¿esto va a quedar dentro del salario o no? Si la nación aparece como tiene que aparecer, lógicamente va a quedar dentro del incentivo como hace 26 años se da. Ahora, ¿qué puede pasar con la decisión nacional y qué puede decir la Corte? Bueno, tenemos que esperar a esa decisión. Me apresuraría a contestarle otra cosa. Le pregunto del tema se acerca junio. Ya estaba mirando un informe de la Unión Industrial que el 24% empezó a despedir gente, un 13% no logra pagar los sueldos, un 20% no logra pagar servicios públicos. Me imagino que estos números también están ocurriendo en Salta. Y me imagino que eso impacta también en la recaudación que tiene la provincia. ¿Ya lo están sintiendo? Sí, las dos cosas. De la provincia de Salta, como le digo, es una provincia que en todo caso tiene una matriz productiva un poquito más diversificada y nosotros trabajamos de manera... ¿Esto qué quiere decir que sea diversificada? Que algunos sectores sufren más que otros sectores, que tenemos algunos sectores que... independientemente del consumo, como puede ser la minería o como puede ser el agro, tienen su ciclo particular. Digo, el agro depende más en todo caso del clima o de la chicharrita o de esas cosas, y del tipo de cambio lógicamente y de la cotización internacional, pero no del consumo diario de los salteños. Sí depende el comercio, y con ello y con la Cámara de Comercio estamos haciendo cosas. Si quiere le hablo de la reunión que tuvimos con la Cámara de Comercio y PYME hace poquito sobre los puestos de control y el comercio ilegal, que eso me parece un gran tema. Eso me parece un gran tema.
que tiene que ver con la competencia adicional que están teniendo ellos, pero así también estamos trabajando con cada uno de los sectores, con turismo, por ejemplo, y promoviendo acciones, y promoviendo nuevos destinos como Cafayate, que estamos pronto a inaugurar, el centro de convenciones de Cafayate, que también es un tema interesante, que para seguir promoviendo y atrayendo turistas a nuestra provincia. Estaba la Cámara de Comercio, de Turismo de la provincia, de la Cámara de Turismo de Cafayate, estaba el Buró, etcétera. Nosotros insistimos en que no tenemos que dejar. El gobernador está pidiendo que promovamos la conectividad con Paraguay de los aviones nuevamente. El gobernador, porque fui testigo de todo eso, está hablando también para que se retome el vuelo con San Pablo. Digo, para que ese sector, que es el 8 o 9% de la actividad económica de la provincia, que es el turismo, no pierda. Entonces, usted me pregunta, para ir a responderle, ¿se siente la caída? Sí, por supuesto que se siente. Pero también nosotros tenemos, a diferencia de otras provincias, una matriz más diversificada y vamos haciendo acciones para ir conteniendo esta caída. Ahora, en la construcción se perdieron muchos puestos de trabajo con la obra pública. El ministro Camacho y yo lo acompañé a discutir con Nación con respecto a las 1.900 viviendas paradas que tenemos nosotros, que las retomemos nosotros. Hemos avanzado, pero no le estamos pidiendo que nos terminen de cumplir los contratos que se encaró con la vivienda. Y quiero recordarle a los salteños que cada vez que cargan combustible están pagando un fondo de vivienda, que todos los fondos nacional de la vivienda se llama Fonavi. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya no existe, y a partir de ahí nosotros decimos, bueno, vamos a terminarla nosotros con un esquema que puede ser con ahorro previo u otro esquema más, pero vamos avanzando en la finalización de obra. Pero sí caen los puestos de trabajo, pero por otro lado otro sector demanda puestos de trabajo. Entonces la provincia de Salta tiene, a diferencia de otro, un poquito más de capacidad de controlar algunas variables, o que no sea tan dura la caída en algunos casos, pero sí estamos atentos por cada uno de los trabajadores que pierden su puesto de trabajo y por cada una de las pymes que les cuesta, obviamente, y voy a lo de comercio ilegal, les cuesta obviamente poder sostenerse, porque le baja el consumo, pero a su vez le sube el alquiler, le sube los insumos, le sube la nafta, y la competencia está entrando porque empieza a entrar mercadería, el flujo se revierte con los países limítrofes, empieza a entrar mercadería, mucha de ella ilegal, y le venden al lado del comercio que está legal mercadería contrabandeada. Y es por eso que nosotros nos reunimos, obviamente trabajando con Gendarmería, con Policía, con rentas de la provincia, con cada uno de los municipios, con distintos puestos de controles fijos y móviles, poniéndolo en valor, haciendo obras nuevas y haciendo estrategia de puestos de controles móviles. Ya lo estamos haciendo en este mismo momento en Orán, pero lógicamente en Salvador Massa estamos haciendo un puesto de control internacional muy importante, que amerita a la Nación tenerlo ahí, con fondos provinciales, lógicamente, y así en cada uno de los lugares de la provincia. Mencionó la cuestión de servicios públicos y el impacto que tiene. Nación ayer publicó que iba a empezar a quitar a los sectores bajos y medios los subsidios. Esto va a impactar en el servicio también de energía. Nosotros comentábamos que tiene que es poco clara la información a veces de cómo se divide la factura del servicio de energía. ¿Cuánto va a impactar esto en los salteños? Si bien está privatizado el servicio, pero sabemos que hay una incidencia directa en la actividad económica de la provincia. ¿De qué manera podría impactar esto? Podría, porque tampoco tenemos claridad sobre este anuncio. Ajá. Decididamente, pero sí se ha ido retirando. Nación retiró el fondo compensador tarifario, con lo cual el subsidio que daba Nación de la energía a los distintos sectores ha sido retirado. Nosotros desde la provincia estamos sosteniendo los niveles más bajos de tarifas sociales, por ejemplo, básicamente para proteger más al que menos tiene en estos casos, ¿no? Nuestra política sigue siendo la misma. Nosotros no pensamos menos Estado, sí pensamos equilibrio fiscal, lo hemos tenido, pero tuvimos equilibrio fiscal con 2.114 obras, tuvimos equilibrio fiscal bajando la deuda, tuvimos equilibrio fiscal con los sueldos iguales por encima de la inflación y ayudando a los que menos tienen en las tarifas, por ejemplo. O sea que sí es posible, no solamente la estrategia de la motosierra o el freezer.
tiene que funcionar. Ahora, cada vez la carga se hace más grande. Estuve ayer con los 2 gerentes de hospitales, el del materno infantil y el de San Bernardo, que cada vez tienen más personas. Digo, o sea, no menos. No es que el mercado está orientando para que se vayan al privado, el mercado está orientando y se vienen al público. Entonces, obviamente necesitan más atención, más insumos, más médicos, y lógicamente, y los costos le suben. O sea, que encima le suben más que la inflación. La verdad que, lógicamente, estamos junto con ellos, atendiendo semana a semana y mes a mes, y reforzando sus presupuestos porque necesitan ese refuerzo. Y o sea, nos están necesitando más de cada uno de los lugares. Estuve con los intendentes también, para que garanticemos el aguinaldo para todos los salteños. Digo, nosotros entendemos que tenemos que estar cerca. Así también como trabajando cuestiones productivas. Fíjese, ayer, el lunes, estuve en Cafayate, Animaná y San Carlos. Sí. Y está muy bueno lo que piden. Primero, obviamente, agua, porque San Carlos tiene un problema de agua grande, que después lo discutimos si quiere. Estamos haciendo un pozo en otra localidad y un acueducto grande y una nueva cisterna, porque desde ahí puede llegar el agua pura y limpia para Animaná, pero para San Carlos. Pero también nos piden un frigorífico, porque tienen ganado menor y porque quieren, la verdad, poder faenar ahí y quieren producir más, y la verdad que es excelente, porque y la obra está avanzada y tenemos equipamiento, y vamos a fomentar la producción de cada uno de los salteños vallistos que tienen su ganado menor, y para que lo hagan las condiciones que lo tienen que hacer y la puedan vender con la sanidad correspondiente. Después, Animaná también nos pide cuestiones ya más chicas, como panaderías y otras cosas que no tienen en Animaná, fíjese, pero también quieren ir por eso. Y después Cafayate, obviamente con su centro de convenciones, obviamente con cuestiones de escuelas técnicas, porque la UPATECO va a abrir ahí, por tecnología, por gastronomía, por robótica, por programación, por inglés técnico, digo, todo eso están pidiendo también. Estamos construyendo juntos, no pidiendo. No solamente piden para el aguinaldo, estamos trabajando como en Tartagal, también un nuevo frigorífico, pero también otras cuestiones más de textiles y qué sé yo. Digo, el salteño tiene muchas ganas de progresar y de trabajar, y cuando los centros de formación como la UPATECO se llenan en todos los lugares, las universidades se llenan de chicos, digo, también nos pongamos en ese sentido pensando qué podemos hacer los salteños por nosotros mismos y avanzar en ese sentido. Y sí, tenemos que confiar en nosotros, más allá de la queja, ponernos en acción, y bueno, con los recursos que tenemos estamos avanzando en ese sentido. Estamos próximos a cumplir la disposición de los 6 meses de congelamiento de sueldos para la administración pública, para funcionarios, las contrataciones también. ¿Crees que después de esos 6 meses va a poder cambiar la realidad o se puede llegar a extender? No lo sé. No es una decisión personal. Me parece que tendremos que evaluar dentro de 2 meses o 1 mes y medio qué sucede. ¿Qué puede pasar con la Argentina en 2 meses? No lo sé. La verdad que tenemos que tomar decisiones prudentes, muy cortas, y bueno, seguir pensando y no perdiendo el norte hacia dónde estamos yendo, porque de esta coyuntura también vamos a salir. Hemos salido de varias, y esto se hace de manera coordinada, todo junto, con menos pelea. El gobernador está pidiendo pacto de Güemes, digo, hace 2 años lo planteó. Entonces, cuando Nación por fin logre hacer ese acuerdo de Pacto de Mayo, o que ya no es de mayo, digo, pero oportunamente cuando convoque, los salteños vamos a ir con nuestros pedidos, digo, nuestro pedido de federalismo, no estoy hablando de otra cosa, porque nosotros somos la Argentina, ese límite que uno ve en el mapa y lo dibuja, que Salta tiene 3 países limítrofes, cuando uno lo escribe en Córdoba también es de ellos, ¿no? Del cordobés o del porteño o del bonaerense, porque esos son los límites argentinos, y es maravilloso que así sea, pero así también hay que cuidarlo, y hay que cuidar esas fronteras, etcétera. Entonces el gobernador plantea: sí queremos la conectividad con Chile, sí queremos la energía, sí queremos la Ruta Nacional 934 que se finalice, sí queremos que la planta potabilizadora o depuradora de la zona sur se finalice. Bueno, y estamos trabajando en ese espacio, y eso sí es jurisdicción de la Nación, y somos todos la Nación, pero somos personas de diálogo. Ahora asume Francos como jefe de gabinete, es una persona con la que tenemos diálogo, y esperamos que entre todos nos empecemos a poner de acuerdo. 6 meses de mucha pelea está teniendo la Argentina,
Me parece que el mundo avanza con una velocidad abismal, las cabezas nuestras tendrían que estar pensado en economía del conocimiento, pensado en energía renovable, pensado en cómo nosotros potenciamos a nuestros salteños, a nuestras 3 universidades, en nuestro círculo o ecosistema emprendedor. Digo, tenemos que estar focalizados en otras cosas y no solamente seguir discutiendo a ver si soy más libertario o menos. Me parece que son discusiones que tenemos que ya una vez por todas terminarla hasta la elección que viene si quiere, pero ahora vamos a la acción, vamos a trabajar y mientras más juntos mejor, ¿no? Tomo como última pregunta, siguiendo la cuestión de los empleados públicos, no se extendió lo de Misiones, que llegó a un acuerdo salarial, que eso también está bueno remarcarlo, pero hubo un reclamo puntual, hay un reclamo puntual que es el reclamo de rentas. ¿Qué le podemos explicar a los salteños que por ahí no entienden cuál es el reclamo que está haciendo Rentas? Nosotros contamos la vez pasada en la televisión algunos datos que fuimos consiguiendo respecto a los ingresos del personal de Rentas, que generó molestia en el personal de Rentas. ¿Cuál es el conflicto en sí y de qué manera se puede resolver que no sea a través de la justicia, ministro? Hoy está en la justicia, pero presentado por algunos trabajadores. Sí. De ahí, pero entendamos un poco cómo funciona. Sale una ley oportunamente el 10 de enero que se llama Ley de Emergencia Económica. Esa ley de emergencia económica la saca la legislatura de la provincia, establece un montón de restricciones y dentro de esas restricciones establece que ningún empleado de ningún área del gobierno, llámese minería, llámese desvialidad, llámese vivienda, el IPB, etcétera, puede cobrar como adicional por productividad más allá que un sueldo. Es decir, si usted tiene un sueldo de 100, hasta 100 puede cobrar como productividad. En el caso de de la dirección, justo, pero le tocó la general de la ley, no es que fue puntual para ello, le tocó que muchos de ellos tenían más de uno, entonces hasta 2, hasta 3, inclusive hasta 4 sueldos más aparte del sueldo. A partir de ahí, cuando el recurso humano va a liquidar, aplica la ley y obviamente los que recibían ese adicional, algunos de los que recibían ese adicional dijeron no, a mí me corresponde un artículo del Código Fiscal y lo judicializan. Hoy está en la Corte y la Corte tendrá que decir si se aplica el artículo 380 tal cual está o se aplica la Ley de Emergencia Económica. A partir de ahí, cuando la justicia decide, se resuelve y Recursos Humanos tendrá que liquidar como diga la justicia. O sea, ahora, cuando se termine la emergencia económica, si se termina, ojalá que sí, porque significará que iremos mejorando, ¿vuelve a la normalidad de lo que ellos percibían? Debería volver a la normalidad. Es un tema para discutir ahora, porque se puso en discusión si esos valores eran los que correspondían y si funcionaba bien el sistema, e inclusive muchos de los que trabajan ahí dicen, che, es momento de discutir un nuevo régimen de productividad, y nosotros estamos por supuesto de acuerdo en discutir todo lo que haya que discutir y que mejore la eficiencia, pero había montos distintos, montos de 2,5 millones de pesos, 3 millones de productividad en general, y la verdad que esto salió ahora justamente con la aplicación del general de la ley. Nosotros somos personas que siempre estamos abiertos al diálogo, a discutir, y bueno, en este caso esta restricción de la ley de emergencia le aplicó a todos los sectores de la administración pública y particularmente en este caso se suscitó un conflicto que lo va a resolver la justicia. Pero en el mientras tanto tenemos muchas cosas para hacer, mucho trabajo que realizar, y la verdad que el personal de Renta es un personal excelente. Conozco muchas personas que trabajan de manera muy dedicada y que son muy profesionales y que conocen muchísimo de lo fiscal, y trabajan y tienen el mejor de los conceptos, y la verdad que Rentas de la provincia avanzó muchísimo estos años, digitalizó una gran cantidad de trámites, está siendo mucho más eficiente, coordinando con municipios, coordinando con AFIP, y la verdad ya a la vanguardia de muchas cuestiones fiscales a nivel nacional. Así que bueno, este problema se va a resolver como todo lo que tenemos que resolver, en este caso está en el Poder Judicial, y a partir de ahí, lógicamente, vendrán acuerdos y vendrá
para adelante la acción que tenemos que llevar adelante. Ministro, gracias por este tiempo, muy amable como siempre. Un placer. Muchas gracias. El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Di Bajur. El tema rentas como último tema después de las polémicas y las marchas que se han visto en el centro de la ciudad de Salta. Atención a los docentes porque dice Di Bajur que en junio la provincia podría pagar el incentivo docente hasta que resuelva Nación. Claro, porque ya la presentación se hizo hace más de un mes. Pero como sabemos cómo viene la cuestión Nación, hasta que Nación resuelva y los números le terminen cerrando y paremos la motosierra, la licuadora, etcétera, etcétera, Nación y la justicia, ya sabemos los tiempos que también tiene al respecto, esto tiene para largos meses. Dice Di Bajur en la mañana de CNN Salta, nosotros pensábamos que julio, porque en junio se paga aguinaldo, dice, puede ser junio. En junio la provincia podría pagar el incentivo docente, no incluirlo en el sueldo, como le pregunta Yanni, que fue alguna voz que circuló entre los gremios. No, que de hecho fue uno de los planteos cuando se conformó la mesa técnica para hablar solo de esto, que es el Fondo de Incentivo Docente, y es por lo que se quiere pelear, porque no forma parte del propio salario, pero claro, acá Di Bajur dice, ya es una disposición nacional, también habría que cambiar eso. A ver, inclusive si vuelve a las esferas de Nación, discutirlo para que cada provincia lo incluya en el sueldo y la Nación le gira los fondos, pero no puede ser que si viene otro gobierno y es más libertario todavía, directamente va a desaparecer el fondo de incentivo. Pero atención porque en junio podría la provincia pagar el incentivo docente. El control de la informalidad del comercio ilegal en Salta. Mira, mientras charlábamos con Di Bajur me dice, haciendo alguien el recorrido Orán Pichanal, que cruzaron una docena de micros de tours de compra. Digamos, que están trayendo mercadería que viene para Salta, que vendrá para Tucumán, que irá para Córdoba, para el sur del país. Son los famosos tours de compras. Esos que dijimos ya de la frontera y no vamos a recaer otra vez en el comentario, que lo que sí están cobrando son los que ingresan a los municipios, que renta se está cobrando en ese punto, pero no puntualmente a los que están saliendo de las zonas fronterizas. Ese es todo un tema para debatir al respecto. Pero, dato no menor, en junio podrían pagar el incentivo docente, la provincia podría pagar el incentivo docente. Y también se nota cómo la provincia está, al igual que el resto de los argentinos, cada uno en su órbita, sin saber qué puede pasar de acá a 2 meses, porque ahí le preguntamos sobre congelamiento de salarios, contrataciones en la administración pública, nos agregaba Belu en producción, tema pauta, porque también todo eso derrama en otro tipo de actividades, no es solo que están bancando hace 6 meses un sueldo que corresponde al año pasado y que probablemente esté desfasado también, sino que no se puede proyectar a corto plazo. Y él dice, mirá, no sé qué va a pasar en 2 meses, hay que ir como en el minuto a minuto, ¿viste? Como el rating de la TV. Claro. Y cuando regresemos de la pausa, hablamos del tema PAMI.